Hay silencios que solo los hombres entendemos. No se hablan en la mesa, ni se comentan entre amigos. Pero cuando te miras al espejo, sabes que algo cambió. Tal vez ya no te despiertas como antes. Tal vez el deseo se ha vuelto más raro, más lejano. Y aunque tu corazón sigue latiendo fuerte, esa parte íntima de ti parece haberse quedado atrás. No estás solo. Y no estás roto. Eres un hombre. Y los hombres también se cansan, también se apagan, también necesitan volver a encenderse. Este video no es sobre pastillas ni soluciones milagrosas. Es sobre una mezcla antigua, natural y silenciosa, aceite de oliva y clavo de olor. Un ritual que muchos hombres mayores de 50 han comenzado a usar antes de dormir y que ha cambiado más que su cuerpo, ha tocado su dignidad. Quédate hasta el final, porque esto no solo es información, es una forma de volver a ti. Y si en algún momento este video te toca por dentro, te invito a escribir un "yo también estoy volviendo" en los comentarios. Dale like si sientes que este mensaje importa. Y suscríbete si estás listo para cuidar de ti como mereces. Don Luis llegó una mañana a mi consultorio en Guadalajara. Tenía 68 años, manos de campesino curtidas por décadas en la tierra, y una voz que aún conservaba esa firmeza masculina que impone respeto. Pero sus ojos no tenían la misma fuerza. Había algo en ellos que hablaba de pérdida. No de una muerte, ni de una enfermedad terminal. Era una pérdida más silenciosa, más íntima. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo: "Doctor, sigo siendo hombre, pero siento que dejé de serlo". Ese tipo de frases uno no las olvida. Porque no nacen del cuerpo, nacen del alma. Don Luis no venía buscando una pastilla. No quería soluciones rápidas. Él venía por algo más profundo, por una parte de sí mismo que, según él, se había ido apagando con los años. Me habló de su esposa, de cómo aún la amaba, pero ya no sentía ese fuego, esa presencia que lo hacía levantarse cada mañana con deseo. Me confesó que ya no tenía erecciones al despertar. Que su cuerpo respondía cada vez menos y que, más allá de lo físico, era como si su esencia masculina estuviera muriendo en silencio. Y no era un caso aislado. En mis 30 años como médico, he escuchado historias parecidas cientos de veces. Hombres buenos, trabajadores, honestos, que, al pasar los 50, comienzan a perder el vínculo con su propia virilidad. No de golpe, no con dolor, sino como quien pierde el apetito poco a poco. Primero dejan de buscar a su pareja. Luego, de sentir placer. Finalmente, de reconocerse a sí mismos como hombres. Y lo peor es que muchos creen que es normal. Que es la edad. Que es parte del camino. Pero la verdad es que no lo es. Sí, el cuerpo cambia. Sí, la producción de testosterona disminuye. Pero perder la capacidad de desear, de sentir, de estar presente como hombre, eso no es natural. Es el resultado de años de descuido, de inflamación crónica, de mala circulación, de estrés y de resignación. Por eso le conté a don Luis algo que quizás tú también necesitas escuchar hoy: tu cuerpo no está roto. Solo está dormido. Y lo puedes despertar. Aquí es donde entra el aceite de oliva y el clavo de olor. Suena simple, ¿verdad? Pero detrás de esa mezcla se esconde una ciencia poderosa. Lo que pocas personas saben es que la erección depende, en gran parte, del óxido nítrico. Esta molécula actúa como un mensajero que le dice a tus vasos sanguíneos: relájense y dejen pasar la sangre. Es lo que permite que la sangre fluya hacia tu miembro y se mantenga allí. Pero con la edad, la producción de óxido nítrico disminuye.
En algunos casos, hasta un 50% menos que en la juventud. Aquí es donde el clavo de olor brilla. Este pequeño pero potente ingrediente contiene un compuesto llamado eugenol que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a estimular la liberación de óxido nítrico. Por su parte, el aceite de oliva extra virgen está cargado de polifenoles y ácidos grasos saludables, como el oleico, que protegen tus arterias y mejoran la función endotelial, es decir, la capacidad de tus vasos para expandirse y permitir el paso de sangre. Cuando estos dos ingredientes se combinan y se toman en el momento adecuado, 1 hora antes de dormir, en ayunas, lo que hacen no es forzar una respuesta, sino recordarle a tu cuerpo cómo operar como antes. No es un impulso artificial como el de los medicamentos. Es una reeducación fisiológica. Una invitación suave pero firme para que tu sistema recupere la memoria de su vitalidad. Don Luis lo probó durante 3 semanas. Cada noche, antes de acostarse, tomaba la mezcla con un vaso pequeño de agua tibia. Nada más. No hizo dieta, no empezó a ir al gimnasio, no cambió su vida. Solo se dio el permiso de probar. La llamada que recibí después fue breve, pero inolvidable. Doctor, me dijo, esta mañana me desperté y ahí estaba. No solo él. Yo también. Esa frase lo dijo todo. No se trataba solo de una erección. Se trataba de un reencuentro. De una sensación interna de control, de presencia, de dignidad. Porque cuando el cuerpo vuelve a responder, el alma también. Y eso es apenas el comienzo. Porque cuando mejora la circulación, no solo mejora tu rendimiento. También cambia tu estado de ánimo, tu nivel de energía, tu confianza. Empiezas a caminar más recto. A mirar con más firmeza. A hablar con más claridad. No es magia. Es biología al servicio de tu identidad. Pero aún queda mucho por despertar. Porque no basta con que la sangre fluya, necesitas también volver a sentir. Y eso, querido amigo, lo veremos en el siguiente capítulo. Porque lo que muchos hombres no saben es que la verdadera pérdida no es solo física, es sensorial. Y recuperar esa sensibilidad puede cambiarlo todo. Cuando Charles me llamó por primera vez, tenía 72 años. Era un hombre disciplinado, retirado del sector financiero, con una rutina diaria envidiable, caminatas al amanecer, comida saludable, lectura por las tardes. Su mente seguía afilada, su cuerpo aún respondía con agilidad. Pero había algo que le estaba robando la alegría sin que nadie lo notara. Doctor, me dijo en voz baja, aún puedo tener una erección de vez en cuando, pero no la siento. Es como si las conexiones se hubieran cortado. Y eso, amigo mío, es más común de lo que crees. Hombres que aún pueden funcionar, pero que ya no sienten. Y no me refiero solo al placer físico, sino a la intensidad, a la chispa, a esa corriente interna que antes se encendía con una sola mirada, un roce, un susurro. Esa pérdida, aunque invisible, duele. Porque no solo afecta al cuerpo, también desconecta el alma. La mayoría de los hombres no habla de esto. Se resignan en silencio. Piensan que es parte de la edad. Pero lo que ocurre en realidad es más complejo. Con el paso del tiempo, nuestras terminaciones nerviosas, esas que envían señales de placer, deseo y conexión, comienzan a deteriorarse. No por debilidad, sino por una combinación de factores: inflamación crónica, mala circulación, estrés oxidativo e incluso fatiga emocional acumulada. Es como si el cableado que une el cuerpo con el alma empezara a oxidarse poco a poco. Y un día, sin darte cuenta, dejas de sentir. Charles lo describió de una forma que nunca olvidaré:
siento que mi cuerpo está ahí, pero la chispa no prende. Como un cable que ya no hace contacto. Esa imagen me golpeó profundamente. Porque resume lo que tantos hombres viven en silencio, no la impotencia, sino la desconexión. La anestesia emocional y física. Y es aquí donde el aceite de oliva y el clavo de olor vuelven a tener un papel fundamental. Ya hablamos de su efecto sobre la circulación, pero su poder va más allá de las arterias. El clavo, gracias al eugenol, no solo dilata vasos sanguíneos, también tiene propiedades neuroprotectoras. Estudios recientes han demostrado que este compuesto ayuda a reducir la inflamación alrededor de las terminaciones nerviosas y promueve una mejor comunicación entre los nervios y el cerebro. En otras palabras, el clavo no solo mejora el flujo, también repara el cableado. Y el aceite de oliva, por su parte, es más que una grasa saludable. Es un conductor natural que facilita la absorción de estos compuestos bioactivos. Rico en antioxidantes y ácidos grasos esenciales, permite que el eugenol penetre más profundamente en los tejidos, incluyendo las áreas más sensibles del cuerpo masculino. No solo alimenta, sino que transporta. Y ese transporte es clave para llegar a los nervios que están adormecidos por el tiempo. Charles empezó a tomar la mezcla cada noche. Fue constante, no esperó milagros. Al cabo de 3 semanas, me llamó otra vez. Y lo que me dijo fue sencillo, pero revelador, es como si hubiera vuelto a conectarme. No me había dado cuenta de cuánto había perdido, hasta que empecé a sentirlo de nuevo. No habló de sexo. Habló de sentir. De recuperar esa sensibilidad perdida. De volver a emocionarse con un abrazo, de estremecerse con una caricia, de sentir la piel como un instrumento afinado. Y ese despertar no solo transformó su intimidad, también su energía, su presencia, su mirada. Porque cuando los nervios vuelven a funcionar, también vuelve el hombre completo. Y no se trata de placer por placer. Se trata de reconectar. Con tu cuerpo. Con tu pareja. Contigo mismo. Porque, querido amigo, no fuiste diseñado para apagarte. Fuiste hecho para sentir. Para vivir con intensidad hasta el último día. Y cuando esa intensidad regresa, todo cambia, tu humor mejora, tus relaciones se enriquecen, tu día tiene otro ritmo. Recuerdo que Charles me dijo algo más, con una mezcla de humildad y alegría, no sabía cuánto me había apagado, hasta que volví a encenderme. Y eso me hizo pensar en tantos otros hombres que están caminando por la vida como si estuvieran vivos, pero sin sentir. No porque no quieran, sino porque se han olvidado de cómo. Esta mezcla natural, tan simple, tan silenciosa, puede ser ese recordatorio. No es un milagro. Es un mensaje. Un acto de cuidado, un susurro nocturno que le dice a tu cuerpo, todavía estamos aquí. Todavía podemos sentir. Y cuando el cuerpo empieza a recordar, también lo hace el alma. Pero lo más increíble es que ese despertar no termina allí. Porque cuando vuelves a sentir, también empiezas a desear. Y ese deseo, querido amigo, tiene un nombre que muchos hemos perdido y que ahora podemos recuperar, la fuerza interior. Porque cuando los sentidos se despiertan, el fuego interno también quiere arder. Y es hora de hablar de eso que llamamos deseo, vitalidad y testosterona. Harold tenía 65 años. Vivía solo, trabajaba aún como consultor independiente y tenía una vida ordenada. No era un hombre enfermo, tampoco triste. Pero cuando entró a mi consulta, me dijo una frase que me quedó grabada: doctor, no estoy deprimido, pero ya no soy yo. Esa línea,
dicha con un tono bajo pero firme, esconde una de las verdades más incómodas del envejecimiento masculino: no siempre te das cuenta de lo que perdiste hasta que una parte esencial de ti ya no está. Harold no hablaba solo de erecciones ni de deseo sexual. Hablaba de esa llama que encendía su día. Esa energía interna que antes lo hacía levantarse con ganas, resolver con claridad, caminar con determinación. Me dijo que ya no sentía ese impulso, que su cuerpo respondía lento, su mente más apagada, y que incluso cuando su pareja lo abrazaba, él no sabía cómo conectar. Esa llama interior tiene nombre, se llama testosterona. La mayoría de la gente piensa que la testosterona es solo una hormona sexual. Pero en realidad es mucho más. Es el motor invisible del hombre. Es lo que regula no solo el deseo, sino también la motivación, la agilidad mental, la capacidad de recuperación física, la estabilidad emocional y, sobre todo, la percepción que tienes de ti mismo como varón. Cuando la testosterona cae, no se nota de inmediato. No llega con un grito, sino con un susurro. Empiezas a cansarte más. A dejar cosas para mañana. A evitar el espejo. A sentir que el mundo te pasa por encima. Hasta que un día, como Harold, dices, no me siento yo. Y sí, es cierto, los niveles de testosterona disminuyen naturalmente con la edad. Pero no es inevitable que caigan en picada. Hay formas naturales de apoyar su producción, sin necesidad de hormonas sintéticas ni tratamientos agresivos. Y aquí, una vez más, entran nuestros dos aliados silenciosos, el aceite de oliva y el clavo de olor. Comencemos por el aceite. El aceite de oliva extra virgen, especialmente el prensado en frío, está repleto de grasas saludables, en particular ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico. Estas grasas son esenciales para la síntesis de testosterona porque ayudan en la conversión del colesterol en hormonas sexuales. Pero además, el aceite de oliva tiene un efecto antiinflamatorio profundo, lo que ayuda a mantener en equilibrio el sistema endocrino. Cuando hay inflamación crónica, el cuerpo prioriza la defensa y olvida la creación. Eliminar esa inflamación es como limpiar el terreno para que algo vuelva a crecer. Por otro lado, el clavo de olor es rico en flavonoides y fitoesteroles, dos compuestos que ayudan a regular el equilibrio hormonal del cuerpo. No estimulan la testosterona directamente como lo haría un fármaco, sino que crean el ambiente adecuado para que el cuerpo vuelva a producirla por sí solo, de forma rítmica, sabia, coherente. Y eso es fundamental. No se trata de inflar la testosterona artificialmente, sino de despertar la sabiduría biológica que ya vive en ti. Harold fue escéptico al principio. Había leído sobre suplementos, inyecciones, terapias hormonales. Pero no quería depender de nada. Quería reconectar con su cuerpo, no imponerle algo. Le recomendé el ritual nocturno con aceite de oliva y clavo durante 3 semanas, sin expectativas, solo con la disposición de escucharse. La transformación no fue inmediata, pero sí evidente. Al cabo de un mes, me llamó. Su voz había cambiado. Sonaba más firme, más viva. Doctor, me dijo, no sé cómo explicarlo, pero tengo ganas otra vez. Me levanto con ideas. Me siento más despierto. Más yo. Y eso, querido amigo, es la verdadera medida del cambio. No se trata solo de tener erecciones más firmes, sino de tener presencia más sólida. De habitar tu cuerpo con orgullo, de mirar a los ojos con claridad, de volver a moverte por la vida con dirección. He visto este mismo proceso en muchos hombres. Cuando la testosterona empieza a elevarse naturalmente, no regresan a los 20, pero sí regresan a sí mismos. Se reconectan con su fuego.
Ese fuego que no grita, pero que arde constante. Que no necesita demostrar, pero que sostiene. Que no busca dominar, sino habitar. Y no se trata de volverse agresivo ni hiperactivo. Se trata de recuperar esa sensación de completud. De saber que todavía tienes fuerza para ofrecer, decisiones por tomar, caminos por andar. Porque cuando tu cuerpo se siente en equilibrio, también lo hace tu mente, tu ánimo y tu sexualidad. El ritual nocturno con aceite de oliva y clavo para la erección no es solo una mezcla ancestral. Es un mensaje para tu biología. Una forma silenciosa de recordarle a tu cuerpo que no ha terminado, que aún puede producir, sentir, desear. Pero incluso con la energía de regreso, hay algo que puede boicotearlo todo desde las sombras, un enemigo silencioso que muchos hombres ignoran, pero que afecta su descanso, su deseo y su confianza. Y ese enemigo vive justo debajo de tu cintura. Porque si tu próstata no está en paz, tu cuerpo no descansa. Y sin descanso, ni la testosterona ni el deseo pueden sostenerse. Es hora de hablar de esa parte que nadie menciona, pero que puede cambiarlo todo. Bill tenía 70 años. Era un hombre fuerte, de voz grave y risa fácil. Había trabajado toda su vida como bombero en California, y aunque ya estaba jubilado, conservaba esa presencia firme de quien ha enfrentado muchas batallas. Pero cuando vino a verme, lo que más le molestaba no era la falta de deseo, ni siquiera las dificultades con la erección. Lo que realmente lo tenía agotado era algo que pocos hombres se atreven a mencionar en voz alta: levantarse 3 o 4 veces cada noche para orinar. «Doc, me está matando el baño», me dijo, medio en broma, medio en serio. «No duermo bien, me despierto cansado, y mi esposa me dice que hasta hablo dormido del inodoro». Lo decía con una sonrisa, pero detrás de esa broma había una verdad incómoda. Muchos hombres mayores de 60 lo viven en silencio, esa sensación constante de no vaciar completamente la vejiga, ese flujo débil, esa urgencia inesperada en medio de una cena o de un momento íntimo. Y lo peor es que pocos se lo dicen al médico por vergüenza o resignación. Lo que Bill estaba experimentando, y que tú quizás también estés empezando a notar, tiene nombre: hiperplasia prostática benigna, o BPH. Es decir, una inflamación leve pero persistente de la próstata, que no es cáncer, pero que sí puede hacer tu vida mucho más difícil. La próstata es una glándula pequeña que rodea parte de la uretra, el conducto por donde sale la orina. A medida que envejecemos, esta glándula tiende a crecer y cuando lo hace, comienza a presionar ese conducto. El resultado: el flujo se reduce, la vejiga no se vacía por completo y, con el tiempo, el cuerpo empieza a enviar señales de urgencia incluso cuando no hay tanta orina acumulada. Por eso te levantas de noche, por eso tienes esa sensación de incomodidad constante. Pero lo más importante que pocos te dicen es esto: esa inflamación prostática no solo afecta la orina. También afecta tu desempeño sexual. Porque al tener presión en la pelvis, inflamación interna y tensión muscular constante, todo tu sistema reproductivo se ve afectado. Es como tratar de correr con una mochila de piedras: puedes moverte, pero no con libertad, no con agilidad, no con placer. Y aquí es donde, una vez más, la mezcla de aceite de oliva y clavo de olor se convierte en una herramienta poderosa. El clavo de olor contiene un compuesto llamado beta-citosterol, que ha sido estudiado por su capacidad para aliviar los síntomas de la hiperplasia prostática. Este compuesto ayuda a relajar el músculo liso de la próstata y a reducir la inflamación que causa su agrandamiento. No es un medicamento, pero funciona como una especie de bálsamo natural para una zona que lleva años cargando tensión. El aceite de oliva,
por su parte, refuerza este efecto con sus polifenoles y su oleocantal, un compuesto con propiedades antiinflamatorias similares al ibuprofeno, pero sin los efectos secundarios. Al consumirlos juntos, antes de dormir, estás dándole a tu cuerpo dos aliados naturales que actúan desde adentro, calmando esa inflamación silenciosa que lleva años construyéndose sin que tú lo notes. Bill aceptó probar el ritual. Durante 30 días, todas las noches antes de dormir, tomó la mezcla. No cambió su dieta, no dejó el café, no empezó yoga. Solo incorporó esa sencilla rutina. Cuando volvió, su cara lo decía todo. Doc, aún me levanto, pero solo una vez. Y por primera vez en años, me despierto descansado. Pero lo más importante no fue eso. Lo que realmente lo transformó fue cuando me dijo, ahora ya no tengo miedo a que me den ganas en medio de todo. Me siento más tranquilo, más confiado. Como si mi cuerpo volviera a trabajar conmigo, no contra mí. Esa frase lo resume todo. Porque más allá del baño, del flujo o del descanso, lo que la próstata inflamada te roba es la confianza. Esa sensación de estar al mando de tu cuerpo. Cuando recuperas eso, cambia cómo te mueves, cómo hablas, cómo amas. La salud prostática no es un tema menor. Es un pilar invisible de tu bienestar masculino. Y cuando esa zona se calma, todo se abre, la circulación mejora, el deseo regresa, la mente descansa. Es como soltar una presión que llevabas sin saberlo, como quitarle el freno a tu vitalidad. Y si bien no existe una fórmula mágica, sí existen decisiones que pueden marcar la diferencia. Este ritual, aceite de oliva y clavo para la erección, es una de esas decisiones. Pequeña, sencilla, pero profundamente efectiva cuando se hace con constancia. Bill lo entendió así. Y tú también puedes hacerlo. No tienes que vivir en silencio ni resignarte al deterioro. Porque cuando el cuerpo descansa, el alma despierta. Y cuando por fin logras dormir profundamente, sucede algo aún más poderoso. Porque mientras tú descansas, tu cuerpo trabaja. Y si sabes qué darle antes de dormir, puede comenzar a reconstruirte desde adentro. Es hora de entender el poder oculto de la noche. Raymond tenía 69 años. Había escuchado sobre la mezcla de aceite de oliva y clavo para la erección a través de un amigo en Perú, un hombre que, como él, ya había vivido lo suficiente como para saber que hay cosas que el cuerpo no perdona si se dejan pasar. Raymond no dudó en probar. Compró los ingredientes, preparó la mezcla y comenzó a tomarla, pero no sentía ningún cambio. Pasaron los días, luego 2 semanas, y seguía igual. Entonces me escribió: Doctor, lo he hecho todo como me dijeron, pero no noto diferencia. ¿Será que ya es demasiado tarde para mí? Cuando le pregunté cómo lo estaba tomando, me respondió: después del almuerzo, o a veces en la noche, pero solo si me acuerdo. Ahí estaba el error. No era la mezcla en sí. Era el momento. ¿Ves? El cuerpo humano funciona como una sinfonía dirigida por un maestro silencioso, el ritmo circadiano. Cada órgano, cada hormona, cada proceso fisiológico está sincronizado con las horas del día y la noche. Y hay una ventana de tiempo que no se puede ignorar, las horas antes y durante el sueño. Ese es el momento sagrado en el que el cuerpo deja de defenderse, de responder, de luchar y empieza a reparar. Es durante la noche cuando ocurre la mayor parte de la regeneración celular. Es cuando se produce la mayor cantidad de testosterona, cuando se restaura el sistema nervioso, cuando el óxido nítrico se regula, cuando el sistema inmunológico se fortalece y, sí, cuando la próstata tiene su oportunidad de desinflamarse. Por eso,
Cuando tomas esta mezcla 1 hora antes de dormir, no estás simplemente consumiendo algo. Estás enviándole un mensaje claro a tu cuerpo: ahora es momento de sanar. Aquí está lo que necesitas. En cambio, si lo haces en medio de la digestión, en horarios irregulares o justo después de comer, esa mezcla compite con otras prioridades del cuerpo. El metabolismo está enfocado en procesar alimentos y no en reparar tejidos. Es como tratar de pintar una pared mientras aún está mojada: no se adhiere, no se fija, no transforma. Volvamos a Raymond. Le pedí que siguiera el mismo ritual, pero con una sola condición: que lo hiciera todas las noches, 1 hora antes de dormir, con el estómago lo más vacío posible. Nada de cenas pesadas, nada de alcohol, nada de distracciones. Solo un momento consigo mismo, en silencio, con una luz tenue y la intención clara de restaurarse. 3 semanas después, volvió a escribirme. Esta vez, con otro tono. Doctor, no sabía lo mal que dormía hasta ahora. No solo estoy descansando más, me despierto con fuerza. Y mi cuerpo, bueno, responde como hace años no lo hacía. Lo que Raymond había experimentado no era magia. Era ritmo. Era biología. Era respeto por el momento más poderoso del día, la noche. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento. Porque esto no es solo una receta. Es un ritual. Es una manera de reconectarte con tu cuerpo, de volver a darle prioridad a tu salud, de convertir el momento de ir a dormir en algo más que apagar la luz. Es una oportunidad sagrada. Un acto de amor propio. Cuando haces este ritual consistentemente, no solo estás alimentando tu cuerpo. Estás nutriendo tu confianza, tu calma, tu fuerza interior. Estás recuperando algo que la vida moderna te robó: el derecho a descansar profundamente y sanar desde adentro. Y es importante entender que este proceso no es lineal. No es cuestión de lo tomo hoy y mañana tengo resultados. Es acumulativo. Como sembrar una semilla y regarla cada noche. El cuerpo necesita tiempo para volver a confiar en ti, para reequilibrar sus procesos, para volver a hacer lo que hacía sin que tú se lo pidieras. Por eso muchos hombres lo hacen en ciclos: 2 semanas seguidas, 1 semana de descanso. Así el cuerpo no se acostumbra, sino que se mantiene alerta, receptivo. Y tú, con cada noche, recuperas un poco más de eso que sentías perdido: la vitalidad, el deseo, el descanso y esa conexión silenciosa con lo que eres como hombre. Raymond terminó su correo con una frase que me dejó pensando por días: creo que más que sentirme joven, me estoy sintiendo completo. Y eso, al final, es lo que buscamos todos. No volver atrás, no competir con los años, sino estar presentes, íntegros, serenos. Dormir bien. Despertar con sentido. Y vivir los días que nos quedan con la dignidad de quien no se ha rendido. Pero este ritual no es solo sobre cuerpo, ni sobre ciencia. Es algo más profundo. Es un acto simbólico. Una forma de recordar quién eres y lo que aún puedes ser. En el siguiente capítulo, hablaremos de lo que representa verdaderamente este gesto: un regreso silencioso, pero poderoso, a ti mismo. Hace algunos años conocí a un viejo herrero en las afueras de Medellín. Se llamaba Don Ernesto. Tenía más de 70, la espalda encorvada por el trabajo y las manos endurecidas por el fuego. Pero había algo en su mirada que no conocía la derrota. Me contó una historia que no he olvidado. Me dijo: ¿sabe, doctor? Hay metales que uno martilla durante días y no se rompen. Uno les da golpe tras golpe y nada. Hasta que, de pronto, con un último martillazo, se quiebran.
No porque ese golpe fuera más fuerte, sino porque fue el último que completó todos los anteriores. Me quedé en silencio. Y entendí que lo mismo pasa con el cuerpo del hombre. Muchos llegan a los 60 o 70 sintiendo que nada funciona. Que ya lo intentaron todo, pastillas, suplementos, médicos, consejos de amigos. Y como no vieron resultados inmediatos, dejaron de creer. Pero lo que no saben es que quizá les faltaba un solo golpe. Una sola acción más, constante, suave, pero cargada de intención. Ese es el valor del ritual con aceite de oliva y clavo para la erección. No es una solución milagrosa. Es un recordatorio. Es un acto de fe en tu cuerpo. Una manera de decirle cada noche, todavía estoy aquí. Todavía creo en ti. Porque hay una diferencia inmensa entre rendirse y descansar para volver a levantarse. La mayoría de los hombres que veo llegar con dolor físico, con apatía, con esa sombra en los ojos, no están enfermos. Están desilusionados. Desconectados. Se sienten invisibles. No porque la sociedad los haya borrado, sino porque ellos mismos dejaron de mirarse con respeto. Dejaron de alimentarse bien, de moverse, de dormir con propósito. Dejaron de cuidar su fuerza interior. Y sin embargo, lo maravilloso del cuerpo masculino es que no guarda rencor. Aún después de décadas de maltrato, de olvido o de silencios, cuando tú empiezas a cuidarlo con constancia, él responde. Tal vez no al primer intento. Pero responde. Porque está hecho para resistir, para adaptarse, para sanar. El simple hecho de preparar esta mezcla cada noche, sin apuro, sin obligación, con un momento de silencio, puede ser una forma de meditación. Un gesto que trasciende lo físico. Una afirmación profunda, me merezco sentirme bien. Me merezco volver a sentir. Y no lo haces por vanidad ni por nostalgia. Lo haces porque aún hay vida en ti. Porque aún tienes una historia que contar. Porque tu pareja, tus hijos o incluso tú mismo merecen conocerte cuando estás completo. Uno de mis pacientes en Lima me dijo, doctor, pensé que esto era una tontería. Pero fue la primera vez en años que hice algo solo para mí. Y eso me cambió. Así de simple. No por el clavo. No por el aceite. Sino por lo que representan, un pacto contigo mismo. Y aquí, quiero que hagamos una pausa. ¿Hace cuánto no haces algo solo para ti? ¿Hace cuánto no le das a tu cuerpo el mensaje claro de que no te has rendido? Vivimos en un mundo donde todo es rápido, ruidoso, inmediato. Pero el cuerpo masculino no responde al ruido. Responde al ritmo. A la repetición, a los gestos pequeños y constantes, a la fe silenciosa. Por eso, este ritual antes de dormir, con aceite de oliva y clavo para la erección, no debe hacerse esperando resultados mágicos en 48 horas. Se hace como quien riega una planta sabiendo que un día florecerá. Sin ansiedad. Sin presión. Solo con respeto y constancia. Y cuando ese día llega, cuando el cuerpo empieza a responder, más energía, mejores erecciones, más deseo, mejor sueño, no solo te cambia a ti. Cambia la forma en que los demás te miran. Tu pareja vuelve a verte con brillo. Tus hijos te escuchan con más atención. Y tú, caminas diferente. Porque el cuerpo no miente. Y cuando vuelve a estar bien, tú también vuelves a confiar en ti. Don Ernesto, el herrero, tenía razón. A veces no se trata de más fuerza, sino de más persistencia. De seguir creyendo. De no abandonar tu historia a mitad del camino. Y si tú estás leyendo esto hasta ahora,
Si te has quedado escuchando este mensaje hasta el final, es porque en el fondo, tú tampoco te has rendido. Tal vez estás cansado. Tal vez herido. Pero no vencido. Y eso basta para volver a empezar. Porque ahora que sabes lo que este ritual representa, falta solo una última cosa. No una receta. No un dato. Sino una elección. Una declaración silenciosa. Una decisión que puede marcar el comienzo de tu regreso. A ti. A tu cuerpo. A tu dignidad. A tu deseo de vivir más y mejor. Y de eso hablaremos en la conclusión. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque en lo más profundo de tu ser, sabes que aún hay algo dentro de ti que quiere despertar. No estás roto, ni vencido, ni olvidado. Estás en pausa. Y este pequeño ritual, una mezcla de aceite de oliva y clavo para la erección, no es solo una receta antigua. Es una forma de volver a ti. De recordarle a tu cuerpo cómo sanar, cómo fluir, cómo desear. Es una puerta hacia un nuevo capítulo, no desde la nostalgia, sino desde la madurez. Porque ser hombre después de los 50 no significa apagarse. Significa elegir con sabiduría. Cuidarte no es debilidad, es valentía. Recuperar tu fuerza no es vanidad, es dignidad. Y cada noche que eliges este camino, estás diciendo en silencio, sí, quiero volver. Si este video resonó contigo, déjame un yo también estoy volviendo en los comentarios. Me encantaría saber que no estamos solos en este viaje. Dale like si sentiste que esta historia te habló. Comparte este mensaje con otro hombre que quizá lo necesita más de lo que crees. Y no olvides suscribirte para seguir despertando juntos, paso a paso, noche tras noche.